Hola, ¿cómo estás? Te vas a caer con lo que te vamos a decir. Hoy nos ha llegado un telegrama, nos ha llegado y se confirma lo que era apenas un rumor, queda confirmado y nos viene pues a mostrar las cosas que están pasando en este país y que te vamos a decir ahora por qué en realidad Bolivia está en esta situación de angustia. Está como un pueblo en la cruz, como el libro de Alberto Ostria Gutiérrez. Esta es la carta del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que dirige al presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dice lo siguiente: carta de fecha 13 de enero de 2025, dirigido a la presidencia de la Asamblea General por el secretario general. Y le remite la lista de los países que tienen una deuda en sus contribuciones anuales con Naciones Unidas para que se proceda a hacer efectivo el artículo 19 de la Carta de Naciones Unidas, o sea, dejarlos sin derecho a voto. Sin derecho a voto. Bolivia ha perdido el derecho a voto en Naciones Unidas por adeudar 772.364 dólares. ¡Ja! ¿Qué es lo que cuesta una casa grande acá en Bolivia, por favor? A esa situación puede llegar el país, a esa situación de ridiculez puede llegar este país, Bolivia. En esta carta dice: en la actualidad hay 10 estados, de ahí ya han pagado la mitad, en realidad ha pagado, miembros que están en mora según lo dispuesto en el artículo 19 de la Carta de Naciones Unidas, que dice lo siguiente: el miembro de las Naciones Unidas que esté en mora en el pago de sus cuotas financieras para los gastos de la organización no tendrá voto en la Asamblea General cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de las cuotas adeudadas por los 2 últimos años anteriores. La Asamblea General podrá, sin embargo, permitir que dicho miembro vote si llegare a la conclusión de que la mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad de dicho miembro. O sea que no pierde el derecho al voto el Estado, el país, si es que la Asamblea concluye que la falta de pago es por situaciones ajenas a su voluntad. También hay aquí una negligencia, una situación política de rechazar a Naciones Unidas y sin saber de lo que se está hablando en realidad por seguirle el juego a Venezuela, que está en esta lista igual. Venezuela está, y sigamos, vamos a ver quiénes son los países que deben y que han perdido el derecho a voto. Dice la carta del secretario general Antonio Guterres, sigue diciendo lo siguiente: los pagos mínimos necesarios para reducir las sumas que adeudan esos estados miembros en concepto de cuotas de modo que queden por debajo del total de los montos brutos de las cuotas correspondientes a los 2 años anteriores completos son los que se indican a continuación. Esto es, los pagos con los cuales esos estados, esos países pueden recuperar su derecho al voto en la Asamblea General de Naciones Unidas, que es importantísimo. O sea, estamos hablando de votar cosas importantes para todo el mundo y para un propio país, en la misma situación financiera. El Fondo Monetario Internacional depende de Naciones Unidas y ahí se pueden reformar algunas cosas, decidir mediante el voto en la Asamblea General, pero Bolivia no tiene derecho hoy a voto. Estos son los países que deben y el monto que deben. Afganistán, bueno, los países son Afganistán, Antigua y Barbuda, Bolivia, Cabo Verde, Congo, Ecuador, Granada, Guinea, Santo Tomé y Príncipe y Venezuela. De estos países, 6 nada más se ha remitido esta nota, han pagado su deuda. Algunas eran elevadas, como en el caso de Ecuador, que era de 3.330.080 dólares. Y mediante una nota remitida pocos días después de esto, Ecuador ha hecho el pago de estos más de 3 millones de dólares, ha recuperado su derecho a voto, también ha pagado Antigua y Barbuda, también lo ha hecho Cabo Verde, y la Asamblea ha decidido que en el caso de Santo Tomé y Príncipe, la Asamblea decidió que se permitiera a votar en la Asamblea General hasta que concluyera su 79º periodo de sesiones. De esa manera, son al presente, al día de hoy, 26 de marzo del año 2025, son solamente 6 países los que están en esta situación que se puede llamar crítica en Naciones Unidas y que han perdido el derecho al voto.
algo serio son Afganistán, Bolivia, Congo, Guinea, Guinea, Santo Tomé y Príncipe, que sin embargo se le ha dejado hasta el 79º periodo de sesiones seguir votando. Y el sexto país, Venezuela. Venezuela tiene una deuda de 115.702.476 una cantidad importante. Y uno dirá, ¿cómo Venezuela va a tener una deuda si Venezuela es en realidad goza pues de los petrodólares? Y esta no es una deuda de hoy, es una deuda de años atrás. Y Venezuela tiene una ingente cantidad de ingresos en dólares brutos por la venta. Es un país miembro de la poderosa OPEP, fundadora de OPEP. Es un tremendo de los mayores exportadores mundiales de petróleo y de las mayores reservas mundiales de petróleo. Tiene dólares por doquier, le ha ingresado dólares por todo lado. Pero ¿por qué no paga? Porque ya ahí es una cosa política, de rebeldía, ¿no? De decir Naciones Unidas que es el imperio, el imperialismo, no estamos sometidos. Sin embargo, seguían yendo a decir sus cosas en la misma línea que algunos países allá estaban alineados. Recordemos al presidente libio Muammar Gaddafi, que Chávez iba, el presidente venezolano Chávez, y le rendía pleitesía, lo admiraba, y Muammar Gaddafi fue con la Carta de Naciones Unidas en una asamblea general y delante de todos la arrojó, agarró la Carta de Naciones Unidas en el libro, la botó, dijo esto, despreciándola, como diciendo esto no vale nada para mí, y era uno de los del grupo de Chávez que mostraba su afinidad. O sea, Venezuela es un caso de rebeldía, de estar en contra de Naciones Unidas. Pero en Bolivia, ¿será que no tiene estos ridículos $700.000? ¿Qué es lo que cuesta en Bolivia una casa grande que se venda, que cotidianamente se venden en este país? ¿Un país será que no puede pagar eso? Por una parte sí, hay una falta de divisas, de dólares, que a Bolivia le ha impedido incluso continuar teniendo el derecho a voto. Bolivia es fundadora de Naciones Unidas. El año 1945 Bolivia estuvo entre los 50 países, solo 50, de alrededor de 200 países que tiene el mundo, que fundó en San Francisco las Naciones Unidas. Como emergencia y al concluir la Segunda Guerra Mundial, Bolivia incluso le declaró la guerra al eje totalitario, ¿no? De la Alemania nazi, de Italia y del Japón. Le declaró formalmente la guerra el año 42, me parece. Bolivia se alineó luego con los países democráticos, con la libertad, y estuvo entre los fundadores de Naciones Unidas, y nunca en su vida había perdido su derecho a voto. Más aún, Bolivia presidió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el más alto organismo de seguridad de las Naciones Unidas, en los años 60, en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, cuando fue canciller José Feldman Velarde. Bolivia siempre ha tenido peso y Naciones Unidas. Otra cosa importante, el Fondo Monetario Internacional depende de Naciones Unidas, al igual que el Banco Mundial. Y Bolivia también es fundadora del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Estos dos organismos financieros que hoy son de suma utilidad para Bolivia en la situación de crisis de divisas, de dólares, porque atravesamos y por lo que estamos sumidos en un trampantojo de falta de gasolina, de diésel, de combustible, y en realidad sufriendo penurias acá. Para salir de esa crisis ha de ser menester en algún momento tener financiamiento, y los países, las entidades llamadas son el Fondo Monetario y el Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han nacido en la conferencia, en los acuerdos de Bretton Woods en 1944, igual cuando iba acabando la Segunda Guerra Mundial. Solo 44 países han firmado esos acuerdos, y entre los 44 está Bolivia.
Han sido acuerdos históricos los de Bretton Woods, entre los cuales está Bolivia, solo 44 países, repetimos, que han dado origen luego al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, como mecanismos de colaboración económica entre los países de las Naciones Unidas. Entonces, cuando Bolivia quiera, digamos, conseguir algún financiamiento del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que es importantísimo, que son importantes el financiamiento que hacen, Bolivia no tiene derecho a voto en Naciones Unidas. Eso va a ser un grave elemento en su contra. La situación es ridícula, es ridícula. Y es más ridícula cuando vemos y cuando sabemos que el año 2021 el gobierno del MAS de Luis Arce Catacora devuelve, y esta es una de las causas por qué hoy no hay dólares en este país, porque Bolivia devolvió al Fondo Monetario Internacional un crédito de 350 millones de dólares aproximadamente. En dólares los tuvo que devolver, de sacar del Banco Central. Es un crédito que fue desembolsado a Bolivia en el periodo del gobierno de Yanine Áñez. Y por esa miseria política, por esos prejuicios, llegó Arce al gobierno, el MAS, en mala hora para este país, llegó y dijo: no podemos aceptar este crédito de un gobierno de facto, pero ahora ya no es de facto, ¿no? Cuando quiere Evo Morales recuperar, o mejor dicho, no perder la personería del Frente para la Victoria, del partido que lo quiere catapultar como candidato, ya no se refieren como gobierno de facto. Dicen que hubo una ley, una disposición en el gobierno transitorio de Áñez, han sacado un comunicado así, que nos habilita a seguir con nuestra personería jurídica, no perder del FPV. Ya no es de facto, ahora es gobierno transitorio. Entonces, el año 2021, y ese es uno de los motivos directos, inmediatos, de la falta de dólares hoy en el país. Bolivia, el gobierno de Arce Catacora, a quien se lo conoce con el apellido de Tilín acá en Bolivia, con ese mote, agarró los 350 millones de dólares aproximadamente del Banco Central de Bolivia, allá en la calle Ayacucho, en La Paz, muy cerca de Plaza Murillo y de Palacio Quemado. Agarró los 350 millones de dólares y los mandó de vuelta para los Estados Unidos o para las arcas del Fondo Monetario Internacional, donde ellas estuvieran. El hecho es que los sacó del país. Y eso le restó una tremenda cantidad de dólares al Banco Central de Bolivia, que maneja el encaje legal, o sea, maneja los dólares de todos los otros bancos y la cantidad de dólares que pueden o no pueden disponer los bancos. Y sin duda afectó al despelote en el que hoy estamos metidos en Bolivia por una decisión política irresponsable y lamentable de un gobierno nefasto en realidad. Nefasto y nefasto. Y nada fasto. Sin embargo, hoy están llorando porque la Asamblea apruebe créditos mucho más bajos, de mucha menor cuantía, mendrugos, platos de lentejas en realidad. Se lo ve a todo, al presidente Arce y a todos rogando porque se aprueben los créditos, esos platos de lentejas, y recién cuando se aprobó un crédito de 70 millones de dólares, imagínense, un monto pingüe, exangüe, comparado con los 350 millones de dólares que se ha devuelto. Salen a alegrarse, el presidente Arce lo promulga inmediatamente. Por favor, ¿a qué circo triste, burdo nos han traído estos personeros? Bolivia hoy no tiene derecho a voto en Naciones Unidas, y eso es inédito, además de inaudito.
Bolivia debe trabajar ya no más en recuperar su derecho a voto. Es prioridad total. No es ni siquiera $1.000.000. Ni siquiera es eso. En Bolivia, hemos dicho en la anterior emisión, se genera mucho dinero, muchas divisas en exportación de oro. Alrededor de $3.000.000.000 en un año. Entonces, aquí la cuestión es de cómo se manejan las cosas en este país. El estaño igual está en una cotización de 14 a 15 dólares la libra fina, y Bolivia exporta estaño en gran cantidad. No debe seguir en esto Bolivia. Este pueblo no debe seguir en la cruz. Que no siga en la cruz. Y sin tener derecho a voto en Naciones Unidas, Bolivia lo único que hace es sumergirse aún más en un aislamiento, en este caso peligroso. Alberto Ostre Gutiérrez nos decía que Bolivia es un país de contactos por su ubicación estratégica en el centro de la América del Sur, de contactos del Océano Atlántico con el Pacífico, y en su libro Una obra y un destino nos habla de algún momento en el cual Bolivia estuvo sumida en un aislamiento y que no nos conviene en absoluto. Bolivia debe ya recuperar su voto a Naciones Unidas hoy mismo, derecho a voto en la Asamblea General de Naciones Unidas, porque de ahí dependen muchas cosas. Escribe Alberto Ostre Gutiérrez citando a Franz Tamayo: desmesurado aislamiento en altas montañas, igual que los altiplanos, el alma humana está como amurallada de montañas, es impenetrable e inaccesible. La soledad andina se ha convertido en soledad aymara.